Algunas escenas de este programa fueron grabadas nuevamente. Una profesora de San Luis se desmaya enfrente de sus alumnos. Sus órganos dejan de funcionar y los alumnos caen en pánico. Los doctores tratan de descubrir el origen de esta misteriosa condición. Pero la ciencia hace una revelación alarmante. Lo que parecía una enfermedad podría ser en realidad un crimen. En Columbus, Ohio, una mujer es hallada muerta de un disparo en la cabeza. La muerte es declarada como suicidio, pero algo no encaja y los detectives se niegan a cerrar el caso. Para hallar respuestas, los investigadores deben descifrar un patrón que revelará el misterio de un asesinato. La meticulosa labor de los forenses puede ayudarlos a descubrir los rastros más pequeños dejados por un asesino y ponerle fin a una atracción asesina. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Atracción asesina. En este episodio se cambiaron algunos nombres. El 26 de septiembre de 1993, en San Luis, Missouri, Donna Boley, una profesora de matemáticas de séptimo grado y madre de 2 adolescentes, estaba en medio de una clase. No se sintió bien en todo el verano, pero pensó que era una gripe. ¿Entendido, Kenneth? Pasemos al número 9. Esperaba mejorar cuando el año escolar empezara. ¿Cuál haremos primero? Pero no fue así, sino que empeoró. ¿Por qué no? Un momento. Se desmayó enfrente de su clase. Señorita Boley, ¿está bien? ¿Qué debo hacer? Los estudiantes llamaron al director. ¿Estaba en clase? Estaba dando clases. ¿Cuál es su nombre? Cuando los paramédicos llegaron, Donna luchaba por respirar. No tenían idea de qué le ocurría y por qué se desmayó. Donna, aguanta. Los médicos trataron de estabilizarla, pero su cuerpo dejaba de funcionar. Perdía la conciencia. Donna luchaba por su vida. ¡Apártense, apártense! ¡Déjennos pasar! ¡Déjennos pasar! En la sala de emergencias, los doctores lucharon por salvarla. Pero eso no bastaba. A pesar de sus esfuerzos, Donna seguía inconsciente. Ahora estaba paralizada y no sentía sus brazos y piernas. Fue conectada a un ventilador que la ayudase a respirar. Especialista de cuidados intensivos, Dr. Gregory Becker. No teníamos idea de qué le ocurría. Tenía síntomas no específicos. No podía sentir las extremidades inferiores. Estaba confundida y convulsionaba. Sus niveles de oxígeno bajaban y parecía tener problemas respiratorios. Estábamos desconcertados por lo que ocurría. Jim Boley, el esposo de Donna, fue a ver a su esposa. Los doctores le aseguraron que hacían todo lo posible, pero los pronósticos no eran buenos. Donna estaba en condiciones críticas. Jim les dijo que Donna no se sentía bien, pero nunca hasta ese grado. Donna sufría un paro cardíaco. 1, 2, 3. Los doctores trataron que su corazón latiera nuevamente. Bien, hagámoslo de nuevo. Más fuerte, enfermera. Aquí vamos. Despejen. 1, 2, 3. Tenía una variedad de síntomas que no podíamos encasillar en un solo diagnóstico. 1, 2, 3. Los doctores estabilizaron a Donna y la llevaron a cuidados intensivos, pero aún no sabían qué produjo los síntomas de Donna. Cuando tenemos una situación así en la que un paciente enferma cada vez más frente a nosotros, es cuando hacemos todo tipo de exámenes. Pero los resultados no mostraron nada.
Tendré que ir a... Jim se quedó acompañando a su esposa. Prométeme que lo beberás todo, Sí. ¿sí? Le llevaba flores, tarjetas y sus batidos favoritos. Hizo lo que pudo para cuidarla. Mientras la misteriosa dolencia hacía estragos en el cuerpo de Donna, la búsqueda de su afección continuó. Uno de los muchísimos exámenes que hicimos fue un examen de orina para hallar metales pesados. En los resultados aparecía una excreción urinaria de arsénico astronómica. Donna estaba siendo envenenada. Señor Bolly, La cantidad de arsénico en su organismo era 420 veces la cantidad normal. parece que tiene arsénico en su organismo. ¿Por qué tendría niveles tan altos y cómo una entraron en maestra. su organismo? Una maestra. Preocupados ¿Acaso de hace que algún otros tipo de estuviesen jardinería? expuestos al arsénico, los doctores informaron a los familiares de Donna y llamaron a la policía. Jim Bolly dijo que no tenía idea de cómo eso había ocurrido y que quería una investigación. Fue envenenada por alguien. Los oficiales llegaron al hospital e interrogaron a los doctores, enfermeras y aquellos que cuidaban a Donna. Pero ninguno había visto algo así antes. El detective de San Luis, Tony Grimmel, fue quien dirigió el caso. Descubrí en el hospital que el nivel de arsénico de Donna Bolly estaba justo en el límite letal y que ella posiblemente estaba al borde de la muerte. Como el envenenamiento por arsénico es inusual, el detective Grimmel debía investigar sobre la toxina. Investigué todo lo que pude sobre el arsénico y descubrí que se encuentra en pesticidas y herbicidas. También se halla en el ambiente y en el agua. El detective quería hablar con Donna, pero eso sería imposible. En ese momento ella no solo estaba en una condición crítica, sino que tenía parálisis del cuello para abajo y no podía hablar. Como no podían hablar con Donna, los detectives tendrían que hallar las respuestas de otra forma. De verdad agradecería que me llamaran, ¿sí? Gracias. Le pidieron al personal del hospital que los llamaran si tenían alguna novedad. Las enfermeras estaban apostadas en la habitación de Donna para observar su condición. ¿Puedes llamar? Ah, bien, está bien. El próximo paso de Grimmel fue determinar si se enfrentaba a algún tipo de accidente o a un crimen. Este es el primer caso de arsénico en el que colaboré. Las preguntas que todos nos hacíamos eran, ¿cómo llegó eso a su organismo? ¿Qué tipo de arsénico era? ¿De dónde venía? Para hallar la respuesta, el detective acudió a un experto en la oficina del forense del condado. Se reunió con el toxicólogo en jefe, Christopher Long. Los síntomas que causa el arsénico son comunes y parecidos a los de la gripe o intoxicación de comida, y muchos médicos se centran en esas dolencias para saber si hay algún tipo de razón biológica que cause esos síntomas, y no toman en cuenta el arsénico o el envenenamiento por metales pesados. Pero el envenenamiento por arsénico es peor que cualquier gripe. Ataca los glóbulos rojos y los devora hasta que el cuerpo deja de funcionar. Todos tenemos algo de arsénico en nuestro organismo, pero en niveles muy bajos, que no causan ningún síntoma o problemas de salud. Pero los niveles en el cuerpo de Donna indicaban algo más. Debido a esos niveles, parecía que alguien se la había administrado, ya sea ella misma o alguien más. Aunque no se podían descartar factores como una fuente de agua contaminada, los investigadores debían considerar todas las posibilidades, incluyendo suicidio o asesinato. Los detectives fueron al hogar de los Bolly. Esperando hallar pistas, interrogaron al esposo y a los hijos de Donna. Ajá, Bien. sí.
Jim Boley dijo que Donna no tenía historial de sufrir de depresión. Nunca hablaba sobre quitarse la vida y jamás lo intentó. Ella tenía un vaso de agua. Pero los familiares mencionaron que Donna tenía problemas con varios estudiantes furiosos por sus calificaciones. Descartamos a la familia. Jim también dijo que Donna tenía problemas con un profesor que solía trabajar con ella y que era un blanco fácil. La molestaba y cosas así. Él creía que como Donna mantenía un vaso de agua en su escritorio, cualquiera en la escuela pudo habérselo dado. Pudo haber administrado el veneno en el vaso que usaba en su escritorio. En la casa, los investigadores tomaron muestras del agua corriente de la familia. Las enviaron al laboratorio. Lo que el niño dijo fue que guardaron recipientes, latas. Un poco, sí. Y utensilios. También recogieron productos caseros y de limpieza. Y tomaré muestras de esto. Buscaron cualquier cosa que pudiese contener arsénico, como pesticidas u objetos de cocina que pudiesen estar contaminados. Lo hicimos para sacar de la casa cualquier cosa que pudiera enfermar a los niños si había arsénico. Y también confirmar o descartar que esos productos se usaran para envenenar a Donna. En el baño, la policía encontró jeringas hipodérmicas. ¿En su baño? Jim declaró que uno de los niños usaba las jeringas para medicarse. De igual forma hay que analizarlas. Fueron guardadas con los otros objetos para ser analizadas. El detective Grimmel fue a la escuela para corroborar las sospechas de los familiares. El director dijo que aunque Donna solía estar enferma, tenía buen ánimo y no estaba deprimida. Son registros de comportamiento. También le explicó que los problemas que tenía con su anterior compañero y con los estudiantes no eran serios y que ninguno había estado en la escuela por meses. ¿No hay nada negativo en los archivos de estos niños? Grimmel ahora creía que si Donna fue envenenada, no había sido en la escuela. En la oficina de identificación del Departamento de Policía, se analizaron los objetos en busca de arsénico. Muy bien, gracias. Se descartaron las jeringas halladas en la casa de los Boley. Como el esposo dijo, uno de los hijos las usaba para medicarse. Y todos los otros análisis resultaron negativos. Ninguno de los objetos contenía el letal veneno. El agua también estaba limpia. El detective Grimmel llegó a un callejón sin salida, sin indicios a la vista. No creo que en una familia una sola persona hubiese ingerido accidentalmente una dosis letal de arsénico y los otros no tuviesen restos de arsénico en su organismo. Así que lo que pensé fue que ella lo tomó. Es decir, ella trató de suicidarse. La otra posibilidad es que alguien lo usó como arma para intentar asesinarla. Y la única persona que podía ayudar en la investigación era la única que no podía hablar. ¡Apártense! ¡Déjennos pasar! La maestra de escuela Donna Boley se desmayó en un salón de clases y ahora estaba en cuidados intensivos. La paciente tiene una presión de 19. Se hallaron altos niveles de arsénico en su organismo. Los detectives creían que Donna trataba de suicidarse o alguien más intentó matarla. Después de investigar indicios en la escuela y en su casa, no obtuvieron resultados. Los detectives empezaron a preguntarse si alguien quería matarla. ¿Quién podría ser y por qué motivo? Estaba muy ocupada y estresada en el trabajo. Decidieron revisar los registros financieros de los Boley. Poco después, el detective Tony Grimmel encontró que Donna tenía una póliza de seguros que había sido incrementada recientemente de $200,000 a $600,000. Y había algo más. Los registros mostraban que la familia tenía una deuda de $20,000 en tarjetas de crédito. El caso entraba en calor, y luego el detective Grimmel recibió una llamada. La enfermera de Donna se comunicó con él desde el hospital. Dijo que a pesar de los tratamientos para eliminar el veneno del cuerpo de Donna, ella empeoraba. Y explicó que observó un patrón.
Siempre empeora. Cada vez que Jim Bolly la visitaba, Donna Físicamente. sufría una recaída. A pesar de la grave condición de Donna, el detective Grimmel debía hallar una forma de comunicarse con ella. Hola, Jim. Estaba paralizada del cuello hacia abajo y no podía hablar. Lo que podía hacer era mover la cabeza y mantener el contacto visual. No podía escribir debido a su parálisis. Lucía muy mal. Acompáñeme, por favor, a la sala de espera. El detective tenía que hablar con Donna a solas. Aunque Donna no podía hablar, sí podía comunicarse. Hice arreglos para comunicarme con ella en el hospital. El personal había usado un abecedario para comunicarse con ella. Donna afirmaba y negaba con la cabeza y respondía preguntas afirmativas o negativas, pero si se trataba de algo más complejo, debía deletrear la respuesta con la ayuda del abecedario. Lo primero que le dije a Donna era que debía saber si ella había hecho esto, si había tratado de atentar contra su vida. Dijo que no lo hizo. Le formulé tantas preguntas afirmativas o negativas como pude. Le pregunté si creía haberse envenenado en casa. Respondió negativamente. También dijo no cuando le pregunté por sus amigos. El detective no quería fatigar a Donna, aunque no había obtenido las respuestas que necesitaba. Hablaré con usted luego. Él tendría que regresar. Cuando iba a salir empezó a sacudir la cabeza y comenzó a llorar. Me preocupé, ya que no diría que estaba frenética, pero realmente estaba muy alterada. Temí que tuviese algún dolor o algún problema. Así que llamé a una enfermera. Ella dijo que no quería que me fuera, que no tenía dolor, pero que había algo más que debía saber. Y lo primero que deletreó fue que su esposo Jim estuviese involucrado. Jim. ¿Se trata de su esposo Jim? ¿Así que cree que él está involucrado? Lenta y dolorosamente, respondiendo sí a cada pregunta y letra, Donna contó un curioso incidente que ocurrió 2 meses antes. Gracias, mamá. No es nada. Que pases un buen día. Ocurrió una ocupada mañana mientras la familia desayunaba y Donna preparaba su clase. Radar infrarrojo. Jim Bolly siempre cocinaba. ¿De dónde salió eso? Había dicho que quería aligerar la carga ¿Qué de su vitamina esposa. te da eso? Bien. Le dio a Donna un vaso de leche para calmar su estómago y le recordó que lo bebiera. Gracias, cariño. Pero Donna vio un residuo rosa en el fondo del vaso. La historia de Donna hizo surgir sospechas en contra de su esposo, y justo con el reciente aumento de la póliza de Donna, convirtió a Jim Bolly en el principal sospechoso del envenenamiento de su esposa. Pero los investigadores aún debían probar que trataba de matarla. El detective le pidió a Donna una muestra de cabello. Esta fue enviada al laboratorio para establecer el tiempo del envenenamiento. Me gustaría que nos dejara hablar a solas, ¿sí? Y había algo más. Las visitas de Jim. Llamé al hospital para ordenarles que no permitieran que el señor Bolly visitara más a su esposa. Contacté a los de seguridad y suspendimos sus visitas, ya que pensé que podría estar administrando el veneno en el hospital. Después del interrogatorio fui a la sala de espera. Lo primero que me preguntó fue, ¿qué le dijo? Le respondí que ella me dijo varias cosas y que tendría que hablar de nuevo con él. Que tendríamos que hablar en la estación de policía. Esta noche tenemos que hablar. Esta caja. Apareció más evidencia cuando los familiares de Donna descubrieron un bolso de deportes escondido en el Dice hogar te de los amo, Bolly. Y quizás podrías... Lo llevaron a la policía. Allí, sé que ella no lleva Los detectives se desconcertaron por lo que encontraron. varias cosas. Lencería de otra mujer. Todo estaba en la bolsa y sé que no es de ella. Ya hay unos anuncios de chicas de compañía. Anuncios de chicas de compañía. Y cartas de amor. Creo que él salía con algunas.
estas cartas. También había ¿Dónde las fotos encontró? de mujeres desnudas y accesorios sexuales. ¿Aquí en la bolsa? Ajá. ¿Y dónde estaba? Estaba en... Obtuvimos sus registros telefónicos y averiguamos que usaba 2 servicios de citas que utilizaba desde su celular. En el laboratorio de toxicología de la oficina del forense se analizó el cabello de Donna. El cabello crece 2.54 centímetros por mes y como el arsénico se adhiere a los folículos, los científicos pueden obtener una línea de tiempo del envenenamiento. Su cabello podía responder a la pregunta de por cuánto tiempo se le administró el arsénico a Donna. El toxicólogo en jefe Christopher Long realizó una prueba de absorción atómica. En el análisis de arsénico, este se puede observar ya que se hizo a nivel molecular pequeñas moléculas o electrones. La computadora puede determinar la diferencia en la absorción de la luz y revelar la concentración todo por computadora. Los resultados llegaron. Su cabello mostró claramente que en las puntas no había arsénico. Eso fue 5 o 6 meses antes. Desde ese punto, los niveles de arsénico en su cabello aumentaron y se incrementaron dramáticamente cada mes, incluyendo el tiempo en que llegó al hospital. Esto muestra que ella estuvo expuesta por un periodo de tiempo y que la dosis se incrementó cada vez más. El toxicólogo comunicó sus hallazgos a los investigadores. Bueno, fue una oportunidad para demostrar la utilidad de la ciencia, para mostrar la importancia de la toxicología, que a veces puede ser una parte crucial de un caso al determinar si un sujeto es criminal o no. La policía llamó a Jim Boley para un interrogatorio. Por aquí, Jim, en esta habitación. Jim Boley parecía ser el esposo perfecto. Era consejero estudiantil, entrenador de béisbol y líder de los exploradores. Le expliqué que ella lo había señalado, que ahora él era el principal sospechoso y le leí sus derechos. Estuvo más que dispuesto a cooperar y trató de explicar lo que la sustancia rosada era y por qué sospechaba de él. Ella tiene veneno en su organismo. Boley afirmó que la enfermedad de su esposa le produjo Está alucinaciones. confundida. Tenemos un maravilloso. ¿De cuánto es su póliza de seguros? Los detectives le preguntaron sobre la póliza de $600,000 de Donna, sobre sus problemas financieros y aventuras extramaritales. Pero Donna dice... Alguien trata de lastimarla. Jim Boley habló por horas y parecía tener una respuesta para todo. Tratan de que desperdicie mi tiempo. Dio muchas excusas y era bueno en eso. Boley parecía conocer sobre psicología, parecía estar en control, así que los detectives tomaron un nuevo enfoque. Notaron en el interrogatorio que cada vez que habla está en control y luce intimidante, pero cuando hablamos se hunde en su silla. ¿Lo notaron? Sí, parece tener confianza. Luce cómodo al hablar. Y muy incómodo cuando le hablan. Correcto. Creo que debemos volver allí y acusarlo y apoderarnos de la conversación y no dejarlo hablar. Díganle todo lo que han conseguido. Esta vez serían verbalmente agresivos y no dejarían que él culpara a otros. Jim, te he estado escuchando. Pero ahora es hora de que me escuches a mí. Bueno, creo que necesitan... No, espera. ¿Sabes? Confrontándolo Te escuché con el toda la caso en noche. su Ahora contra, es los mi turno, investigadores ¿sabes? no lo dejaron hablar por una Yo hora soy y quien media. habla aquí. Al final, 1 hora y media después, cuando por fin habló, me preguntó, ¿cuánto tiempo cree que recibiré? Eso era una admisión tácita, aunque no una confesión. Después de 8 horas de interrogatorios, los investigadores no lograron que Boley confesara haber envenenado a su esposa. Sin nada para detenerlo, el detective Grimmel habló con el fiscal de distrito. El fiscal Bob McCullough debía tomar una decisión. De hecho, teníamos muy poca evidencia. Era uno de esos casos en los que sabíamos quién era, pero aún no sabíamos si podríamos demostrarlo. En ese momento, todo estaba en el aire.
Pero los detectives no se rendirían y seguirían presionando a Bolly para obtener una confesión. Pero Jim aún no hablaría. Está empeorando. Y si no encontraban evidencia más sólida, temían que el hombre del que sospechaban se saldría con la suya. Alguien trataba de matar a Donna Bolly. En su organismo se halló una dosis de arsénico 400 veces por encima de lo normal. Y la policía creía saber quién era el responsable, Jim, el esposo de Donna. Los detectives construían un caso sólido en contra de Jim Bolly. Descubrieron que era cliente de agencias de acompañantes y había obtenido una póliza de $600,000 para su esposa. Siéntese, por favor. Los detectives interrogaron a Jim con la esperanza de hacerlo confesar, pero inventó excusas por horas. Hablemos sobre Donna. Quiero que nos digas qué sucedió. El detective Tony Grimmel fue a la oficina del fiscal para obtener una orden de arresto. Tiene que hacer lo correcto y ambos sabemos qué es. Mire el lugar en el que está. Al mismo tiempo, Bolly finalmente confesó haber envenenado a Donna. No quería matarla. Solo quería que se enfermara. Tienen que creerme. Solo quería que se enfermara un poco. Estaba muy estresada. Fue un verano difícil. Pero no confesó haber tratado de matarla. Sí, Teniente Warner, del Departamento de Policía. El detective Grimmel está allí. ¿Puedo hablar con él, por favor? El detective Tony Grimmel buscaba obtener la orden de arresto. Tony, Bolly está confesando ahora mismo. Como excusa para justificar el envenenamiento, dijo que él y su esposa ya no tenían casi tiempo de calidad juntos. Quería que se enfermara para que se quedara en casa. Y él podría aprovechar ese tiempo para quedarse con ella y cuidarla y pasar tiempo de calidad con Donna. Jim Bolly fue arrestado. Les dijo a los investigadores el lugar donde guardaba una caja de veneno para ratas. Los llevó a la tienda donde compró el veneno. Ah, me alegra que viniera. Incluso señaló la marca que compró. ¿Este es el producto que compró? Sí. Durante meses, Bolly había preparado cuidadosamente tónicos de arsénico que le suministró a su incauta esposa. Declaró que disolvía el arsénico en agua antes de mezclarlo con las comidas y bebidas de Donna. Los investigadores acudieron a varios químicos que confirmaran la historia de Bolly. Descubrieron que el veneno teñía de rosa el agua. Cuando la mezcla se añadía a la leche, no la cambiaba de color, pero dejaba un residuo rosa en el fondo. Por años, Jim Bolly vivió una doble vida y tuvo costosas aventuras extramaritales. No lo sé, ya pasará. La policía cree que Bolly había planeado cuidadosamente deshacerse de Donna y obtener suficiente dinero para continuar con su otra vida. ¿Dónde está tu medicina? Pero no funcionó. Los médicos y la ciencia forense impidieron que asesinara a Donna. ¿Quieres que los ayude? El fiscal de San Luis, Bob McCullough, tenía un caso sólido. El cargo de agresión en primer grado es el cargo más grave si no ha habido una muerte. Conlleva una sentencia de 30 a cadena perpetua. Además, lo acusamos de haber usado un arma ya que utilizó veneno para cometer este crimen. Y era posible que obtuviese otra cadena perpetua. Jim Bolly fue hallado culpable de tratar de asesinar a su esposa con veneno. Fue sentenciado a cadena perpetua. Los médicos de San Luis y los detectives intervinieron para salvar la vida de una mujer. Pero en Ohio, por desgracia, la ayuda llegó demasiado tarde. Columbus, Ohio, se encuentra en el área central de Estados Unidos. A principios de 1994, la policía se halló en el centro de un caso misterioso y brutal. Policía de Columbus, 911. A las 2:51 de la mañana, la policía recibió una desesperada llamada. ¿Está con ella ahora? La persona se identificó como Richard A.
Dijo que su esposa se había suicidado. La operadora le pidió que mantuviera la calma y esperara al personal de emergencias que iba en camino. Sargento 18, 180, 181 en un 47A. 43, posible 47. Los oficiales de la policía de Columbus llegaron al lugar. Nadie estaba afuera para recibirlos. Llamaron, pero no hubo respuesta. ¡Policía de Columbus! ¡Hola! ¡Policía de Columbus! Con cuidado, los oficiales entraron en la vivienda. El pasillo está vacío. La cocina está vacía. Parecía que la casa estaba vacía. Despejado. En la habitación principal, Robert estaba al pie de la cama. ¡Muéstreme las manos! Parecía aturdido, confundido e incapaz de moverse. En la cama, yacía boca arriba una mujer con una herida de bala en el lado izquierdo de la cabeza. ¡Es mi esposa! Un revólver calibre 38 yacía en su pecho, ensangrentado. Robert, soy yo. Los oficiales en la escena interrogaron a Robert A. ¿Está bien, señor? Él les dijo que encontró a su esposa cuando entró en la habitación. No sabía qué había ocurrido. ¿Cuánto tomó esta noche, señor? Los oficiales observaron que había estado bebiendo. ¿Cuántos tragos? ¿Cuántas cervezas? No lo sé. Los médicos acudieron a la escena. Examinaron el cuerpo sin alterar su posición. Murió a las 3:03. Janet A. estaba muerta. Los médicos dijeron 3:03 a.m. Minutos después, los detectives de homicidios llegaron a la casa. Ellos deben investigar todas las muertes por armas de fuego. El esposo llamó al 911 y dijo que su esposa... Los oficiales en la escena informaron a los detectives. El detective Eric Pilja fue el investigador que dirigió el caso. Había un pequeño revólver negro encima de su pecho y una gran cantidad de sangre que provenía de la herida y corrió por su cuerpo hacia sus extremidades y se acumuló en varias áreas. El detective interrogó a Robert, el esposo de Janet. Soy el detective Pilja. Aún parecía estar en shock y no respondía. La primera impresión que tuve sobre él fue que estaba extremadamente desconsolado hasta el punto de parecer en shock, o demasiado letárgico o drogado, sin emociones, simplemente aturdido. Cuando Ace se calmó, le dijo a los investigadores que más temprano esa noche él y su esposa vieron televisión después de cenar. ¿Se quedó dormido? Ella iba a un viaje de negocios a Cincinnati el día siguiente. ¿Qué vas a hacer cuando yo me vaya? Robert declaró que Janet estaba nerviosa por el viaje. Te extrañaré, pero estaré bien. Está bien. Ella tenía pánico de hablar en público. Debo ir a la cama. Voy a descansar, ¿sí? Ella quería tener una buena noche de sueño, así que le dio las buenas noches y subió hacia su cuarto. ¿Vienes a dormir? Robert dijo que se quedó despierto y vio una película de artes marciales en la televisión. Así que se quedó dormido en el sillón. Explicó que se había quedado dormido en el sillón. Despertó y decidió ir a la cama. Subió, encendió la luz de la habitación y encontró a su esposa en la cama con una herida de bala en la cabeza. Dijo que se acercó y vio si tenía pulso. ¡Janet! ¡Janet! Quedó en shock al descubrir que su esposa se había suicidado. Estuvo dormido y ni siquiera oyó el disparo. A primera vista parecía un caso de rutina. Un trágico suicidio y un desconsolado esposo que debía empezar de cero. Pero pocas investigaciones son de rutina, y el detective Pilja sabía que esta no sería diferente. En Columbus, Ohio, Robert A. despertó para vivir una pesadilla. Después de quedarse dormido viendo televisión, se levantó y subió. Allí encontró a su esposa Janet con un disparo en la cabeza a quemarropa. Había un charco de sangre en su pecho y un revólver al lado de su mano.
¿Pero qué hiciste? A declaró que Janet estaba nerviosa por un viaje de negocios que haría el día siguiente. Oh, mi Dios. Temía que algo hubiese hecho que se suicidara. ¿Y luego qué pasó? A dijo que tenía un arma en la casa por seguridad. Me desperté. Normalmente la mantenía debajo del sillón donde dormía, pero no estaba allí. ¿Recuerda qué sucedió? Dijo que Janet debió haberla agarrado antes o mientras dormía. Veía un juego. El detective Eric Pilja le preguntó a Robert qué recordaba. Sí. ¿Justo aquí? Le pregunté, ¿usted tocó el cuerpo? Y al principio dijo no. Y luego dijo, bueno, vi si tenía pulso. Y explicó que había sido médico en Vietnam. Le pregunté específicamente cómo lo hizo. Y dijo que había tocado su cuello para ver si tenía pulso. Los investigadores fotografiaron la escena, especialmente la posición del cuerpo de Janet, de sus brazos y la sangre en su torso. Acomodaron su cabello para observar el patrón de la sangre. Encontraron un arma, además de otras pruebas. Mientras revisaban la habitación, notaron una linterna en el tocador. El cuerpo de Janet fue enviado a la oficina del forense para ser examinado. Los oficiales buscaron cualquier señal de entrada forzada. No hallaron ninguna. En la oficina del forense del condado de Franklin, el forense tomó muestras de las manos de la víctima y examinó el cuerpo. Tomó muestras de sangre para hacer un análisis toxicológico. Se hicieron rayos X en la cabeza de Janet para determinar el ángulo y la trayectoria del disparo. Toda la evidencia física era congruente con una autolesión, y en el informe de autopsia se declaró la muerte de Janet A. como suicidio. Pero para los investigadores de experiencia algo no encajaba. La historia de Robert A. no era lógica. Hice una nota mental cuando me dijo que encendió la luz, pero eso no era algo normal. Parecía inusual que con su esposa durmiendo en la cama, él encendiese la luz, pudiendo despertarla al acostarse. En ese momento, eso me pareció muy curioso. Es una bonita foto de ella. Los investigadores debían averiguar más sobre el estado mental de Janet. Perfecto, me parece muy bien. Hablaron con sus padres para saber si Janet sufría de depresión o si algo la preocupaba. Los padres de Janet dijeron que estaba bien. De hecho, estaba emocionada por el viaje de negocios. Bueno, le iba a preguntar por qué. Las declaraciones de los padres no parecían encajar con los hallazgos del forense, según el detective Carl Rankin. Envidia a Janet, ya que tenía un buen trabajo. No parecía que Janet A. fuese alguien propensa al suicidio, ya que estaba emocionada por ciertas cosas, incluso por el día siguiente. Él le tenía mucha envidia. Los detectives le preguntaron sobre la relación de Janet con su esposo. Robert A. también quería ir a Cincinnati, y de hecho, Janet no quería que fuese. Hablaron sobre el cuidado del perro y de que Janet A. de verdad no quería dejar el perro con Robert A. Janet le dijo a sus padres que Robert había estado saliendo con otra mujer por varios meses. Quería mucho a su perro, lo tenía todo. Solo 3 semanas antes de morir, Janet dijo que planeaba divorciarse de él. Sí, quería mucho a su perro. Esta revelación hizo que las sospechas de los investigadores aumentaran. Pero necesitaban pruebas de que Janet no se había suicidado, así que regresaron a la escena del crimen y empezaron de cero. Revisaron las fotografías y observaron que la herida en la cabeza de Janet estaba en el lado izquierdo. Cuando interrogaron a amigos y familiares de Janet, averiguaron que era diestra. Además, el arma tenía una posición extraña en su mano, según el detective Rankin. La culata del arma estaba al lado contrario de la mano. El cañón apuntaba hacia arriba. Sería muy difícil para una persona diestra hacer un disparo así. A trabajar. Te avisaremos.
En el laboratorio llegaron los resultados del examen de toxicología en la sangre de Janet. Parecía que ella tomó una dosis masiva de pastillas para dormir. Quizás trató de suicidarse con pastillas y como no funcionó, usó el arma. Pero había un problema. La toxicóloga opinaba que si Janet A. hubiese tomado tantas drogas, no habría podido tener la capacidad de pensar en estar en la cama, tomar las drogas, ir abajo, tomar el arma que estaba bajo el sillón donde Robert A. dormía, regresar arriba, acostarse de nuevo y suicidarse. Los detectives tenían poca evidencia a excepción de problemas en el matrimonio y un incidente menor. Bien. Me gustaría hablar sobre Karen. Pero eso cambió. La policía obtuvo un indicio al recibir la llamada de una mujer que afirmó ser la última persona que habló con Janet la noche en que murió. Está bien. La mujer era amiga de Janet, pero no había ido a declarar ya que tenía miedo del carácter violento de Robert. Le dijo a la policía que la noche de la muerte fue a la casa a prestarle un vestido. Es bonito. Janet estaba emocionada por su viaje a Cincinnati. Creo que es precioso, Sí. pero y estaba ¿Y por qué no te lo contenta de pruebas? poder alejarse de su esposo. que te lo pedí prestado. Oh, por Dios. Robert estaba molesto por... En la noche que murió Janet, ella llamó a su amiga a las 11:30 de la noche. 47 Juice Estaba Road. susurrando y Robert estaba molesto y discutía. Esto es y debo comunicarme de nuevo Sí. con usted. Él quería acompañarla al viaje a Cincinnati, pero Janet no quería. Hizo algo violento. ¿Qué sucedió allí? La amiga declaró que Janet dijo que Robert había entrado en la habitación y tenía que irse. Parecía decidida a cortar la conversación. Janet colgó de inmediato. Robert tenía un carácter violento. Fue la última vez que alguien más habló con ella. Bueno, no exactamente. Las piezas empezaron a encajar. Los detectives estaban listos para confrontar a Robert A. Bueno, nos preguntábamos sobre... Le dijeron que necesitaban la verdad. ¿Por qué había una Organizaron una linterna prueba aquí? de polígrafo y le pidieron que la tomara. Robert, no tengo problema en que hable con su abogado. No lo sé. Quiero hablar con mi abogado. ¿Está seguro de que quiere hablar con su abogado? Bien. Para probar que la muerte de Janet no fue un suicidio, sino un asesinato a sangre fría, los detectives necesitaban evidencia sólida, y esta estuvo enfrente de ellos en las fotos de la escena. En ese momento determinamos que si queríamos obtener evidencia de las salpicaduras que aparecían en las fotografías, necesitaríamos salir del departamento y contratar a alguien que observara esas fotografías. La historia del no me acuerdo. Hasta ese momento, lo que creían los detectives era una teoría más, pero el informe del forense fue determinante. Si querían reabrir el caso, necesitarían más que teorías. Debían valerse de la ciencia para respaldar sus sospechas. La muerte de Janet A. fue declarada como suicidio, pero los detectives quedaron desconcertados ante la evidencia. Así se tiene que hacer, ya saben, hemos recorrido La mucho víctima hasta era ahora. diestra, pero el arma estaba en su mano izquierda. Sí, hice la llamada, pero ¿sabes cómo? Su esposo Robert A. era la única otra persona en la Estarán en casa. un momento dado, no están ahí. Amigos y familiares dijeron que el matrimonio tenía problemas. Semanas antes de morir, ella dijo que pensaba divorciarse. Solo le diremos lo que sospechamos. Los detectives estaban seguros de que era un asesinato y Robert A. era el principal sospechoso. Pero para probarlo, debían recurrir a un especialista forense. La policía de Columbus contactó a un reconocido experto. Enviaron las fotografías de la escena del crimen a Corning, Nueva York, donde estaba el catedrático Herbert McDonald, director del Laboratorio de Ciencia Forense. Querían que observara las fotos de forma objetiva y ver qué opinión tenía sobre los patrones de las manchas de sangre que estaban en las imágenes. Para el Dr. McDonald, había algo en las fotos que no tenía sentido.
Es imposible que después de dispararse en la cabeza, el arma caiga en el pecho y de alguna forma llenara de sangre esa zona. Es que la secuencia estaba mal. Era obvio que fue un homicidio y no un suicidio. Ella no estaba en esa posición. Fue la información que los detectives esperaban y la prueba que necesitaban. Los detectives mostraron sus hallazgos a la forense. La causa de la muerte de Janet A. fue cambiada de suicidio a indeterminada. El detective Carl Rankin presentó la evidencia. Es muy inusual que un detective tenga que pedir que se cambie algo en el certificado de defunción, especialmente algo tan importante como un suicidio, a algo indeterminado. Todo estaba listo para acusar a Robert A. del asesinato de Janet. El cuerpo de Janet A. Robert A. Los detectives hablaron de la evidencia con el fiscal del condado, Jeff Allen. Su amiga declaró que... Con el informe del catedrático McDonald, estuve convencido de que era un caso que podíamos llevar ante un jurado. Probablemente eso fue lo que determinó que tuviésemos un caso que podíamos llevar a juicio. En el codo... Creo que podríamos mostrar claramente, de acuerdo con McDonald, el toxicólogo, los amigos y familiares que tuvieron contacto reciente con Janet A., que el acusado, digamos que la única otra persona en la casa fue quien disparó a Janet A. Ella no lo hizo. Acá en la fotografía, como pueden ver. Se emitió una orden de arresto en contra de Robert A. por el asesinato de su esposa. Fue arrestado sin problemas. Por aquí. Creo que estuvieron discutiendo. Creo que Robert A. quería ir de viaje a Cincinnati y se lo exigió a ella. Voy a trabajar. Es mentira. Me voy a la cama. La pareja discutió. ¡Anda a la cama! Janet fue a No acostarse. bebas toda la noche. Claro. Ella tomó píldoras para dormir para tener una buena noche de sueño. Creo que Robert A. se acostó en el sillón, se aturdió cada vez más y se enfadó mucho más. Pienso que Robert A. revisó bajo el sillón y tomó el arma que sabía que estaba allí. En el primer interrogatorio dijo, encendí la luz. Bueno, eso no lo sé. Creo que quizás llevó una linterna para asegurarse de no cometer un error en lo que iba a hacer. Y posiblemente tomó el arma y luego subió las escaleras. Después de matar a Janet A., colocó la linterna en el tocador. Robert movió el cuerpo de Janet. Se manchó las manos de sangre y las limpió en el pecho de ella. Colocó el arma de forma que pareciera un suicidio. Pero debajo del arma, la sangre de ella ya se había secado. Sin el análisis de sangre realizado por Herb McDonald, sin la toxicología y sin unas buenas fotografías de la escena del crimen, este caso no se habría reabierto. No habría habido juicio y el asesino no habría sido condenado. El jurado del caso de Robert A. prestó atención a la evidencia. Lo hallaron culpable del asesinato de Janet. Fue sentenciado de 20 años a cadena perpetua. Los asesinos suelen crear situaciones a fin de culpar a otros, dejando atrás rastros de su culpabilidad. Pero sin importar cuán pequeña sea la evidencia,
Los forenses se esforzarán por revelar estos indicios y vengar a las víctimas de una atracción asesina.